trabajo manual y trabajo mental es la distinción básica, ¿no?, de donde después Marx va a construir la idea de clases sociales. Las clases sociales, para Marx, están determinadas por su situación estructural, por su situación en la estructura productiva. Va a haber una clase que es la dueña de la fuerza de trabajo, que Marx llama el proletariado, es la clase obrera, y va a haber una clase que es la dueña de los medios de producción, que es la burguesía. La burguesía no hace ese trabajo manual, sino que hace un trabajo mental. Uno podría decir que es el trabajo de planificar la inversión, dónde se va a invertir o dónde no, etc. El trabajador es el que trabaja con la herramienta para Marx, el que hace ese trabajo manual. Bien, es importante la pregunta, eso tiene que quedar claro. ¿De dónde se desprende el carácter de dueño de los medios de producción o dueño de la fuerza de trabajo? ¿Qué le parece? ¿De qué va a depender eso? De las tareas que realiza en relación a la naturaleza, ¿no? Es decir que el lugar estructural donde está el sujeto, si el sujeto es un asalariado que vende su fuerza de trabajo en el mercado de trabajo, o si es el dueño de producción, es que va a pertenecer a una, de los medios de producción, es que va a pertenecer a una clase o a otra. ¿Sí? Es decir, que la situación de clase está determinada por el lugar que ocupa ese sujeto en la estructura productiva. Es la vida la que determina la conciencia. En la estructura productiva lo que determina la clase a la que pertenece ese sujeto. En esa desigualdad, que tiene su origen en el trabajo mental y trabajo manual, en esa desigualdad se juega una contradicción para Marx. ¿Qué es? Una contradicción entre interés particular e interés común o interés general. El compañero bien decía, no es culpa del dueño de la empresa. Es decir, no, Marx no está buscando un culpable de... El problema es la contradicción que genera ese modo de producción capitalista. ¿En qué sentido? Que eso lo van a ver ustedes cuando en la cuestión judía encuentren lo que Marx llama la doble vida de los hombres. La doble vida de los hombres. Ustedes en esa situación productiva están marcando claramente esa desigualdad entre alguien que no trabaja y alguien que trabaja, alguien que se lleva la ganancia y alguien que no se la lleva. ¿Sí? Es decir que hay, por un lado, tenemos esa relación con la naturaleza que genera desigualdades. ¿Sí? Ahora, si yo les pregunto a ustedes, ¿ese trabajador y ese dueño de la empresa son iguales ante la ley? En teoría, sí. ¿En teoría? Sí, son iguales ante la ley. Digo, ¿cuántos votos tiene cada uno? Uno. ¿Cuántos derechos individuales y garantías civiles se le protegen a cada uno? ¿No? El derecho a la vida. Fueron presos? ¿Cuántos políticos fueron presos? ¿De qué tienen que ver los políticos? Es una cuestión de derechos, no son iguales. Sí, pero no estamos hablando de políticos, estamos hablando del dueño de la empresa y de los trabajadores. Político, burgués, son casi sinónimos. No, hay políticos proletarios en algunos. Sí, bueno, sí entendemos bien. Me refiero No, por eso no. Mantengamos la discusión en los términos que está dando. Ahora vamos al tema del Estado, que es interesante también lo que vos estás diciendo. Pero Marx, ¿qué está diciendo? Más allá, la compañía decía cuántos políticos fueron presos, ¿no? Y asociando política y burguesía. Que también va a haber algo de ese análisis en Marx cuando habla de un estado de clase. Pero mantengamos la discusión en los términos que la está planteando Marx. Es decir, hay una doble vida, en tanto hay desigualdades a nivel estructural,
hay alguien que se aprovecha del trabajo del otro, pero son desigualdades que quedan opacadas, veladas, borroneadas por una idea que nos plantea que todos somos iguales ante la ley, todos somos iguales entre ciudadanos, en tanto ciudadanos, perdón. ¿Sí? Y ahí va a estar la crítica que le hace Marx a Bauer. Marx, ¿qué va a decir? Bauer decía, nos liberamos de la religión, somos libres en tanto ciudadanos. ¿No? Ya, no importa si uno es judío o cristiano, va a poder votar igual. Al poder votar, va a poder participación de ese desarrollo del Estado que es la objetivación de ese espíritu absoluto, los jóvenes hegelianos. Marx, y todos vamos a tener los mismos derechos frente a ese Estado, ¿no? Así se resuelven las contradicciones de la sociedad civil. Marx va a decir, no, hay un montón de estados en los cuales la vida religiosa no es relevante en el aspecto público, y él da el ejemplo de Estados Unidos, donde la religión está en la esfera de lo privado, y sin embargo siguen existiendo las desigualdades estructurales de las que yo estoy hablando. ¿No? En 1776, cuando se promulga la Constitución de Estados Unidos, ¿sí? No importa si alguien era judío o cristiano para que pueda votar, todos podían votar, más allá de su religión. Ahora dice Marx, ¿eso implica que ahí ya somos todos iguales y no hay más desigualdades? No. Hay una vida en la cual somos todos iguales, pero hay otra doble vida estructural en relación a ese proceso productivo en el cual somos profundamente desiguales. Hay una doble vida de los hombres. Esa contradicción entre esa doble vida es la que Marx señala del capitalismo. Por un lado aparece ese sujeto que tiene intereses particulares por el lugar que ocupa en su situación estructural, el interés propio del burgués por tener una ganancia, como decía el compañero, el interés propio del trabajador por obtener un mayor salario, por ejemplo. Ahí se defienden intereses particulares. Y hay otra vida en la cual aparecemos todos, ¿no?, como defendiendo el interés general y el interés común, en tantos ciudadanos. ¿Dónde va a poner el acento y a dónde va a echar luz Marx? Según lo que venimos diciendo hasta ahora. Exacto. En esas desigualdades que genera el modo de producción, en esas relaciones sociales que se generan de la forma que tenemos de vincularnos con la naturaleza. Por lo tanto, ese modo de producción en el cual hay ciertos sujetos que se apropian del trabajo de los demás implican una contradicción entre un interés particular y un interés general. ¿Qué sucede en esa doble vida de la vida en tantos ciudadanos? Si hay algo que aparece como interés común, uno siempre escucha hablar del interés general, ¿no? Más allá del interés propio, tiene que haber un interés general en pos de la comunidad. Ahora bien, dice, no hay que confundir, dice Marx en la ideología alemana, no hay que confundir interés general con dependencia mutua. Volvemos a esas relaciones de dependencia que identificaban ustedes. Cuidado, que el trabajador dependa del empleador y el empleador dependa del trabajador y que se pongan de acuerdo en paritarias, no implica automáticamente que llegamos al interés general. Implica que hay una mutua dependencia entre los sujetos que participan de esa estructura productiva. Ahora, están participando en esa mutua dependencia defendiendo sus intereses particulares y no un interés general, un interés universal, un interés común. Esa dependencia mutua implica que siguen existiendo esas particularidades que sacan provecho, ¿no? Entonces Marx en la cuestión judía va a decir los derechos, la Declaración Universal de los Derechos del Hombre.
derecho a la vida, ¿no? Igualdad, libertad, igualdad, fraternidad. La defensa de los derechos civiles, etc. Está bien, dice, pero por un lado están, como decía recién la compañera en relación a los políticos, por un lado están aboliendo los privilegios de nacimiento, es decir, ya no importa si soy hijo del rey o hijo de un trabajador, un plebeyo, voy a tener los mismos derechos humanos. Por un lado están diciendo que nos igualan en ese sentido, pero por otro lado, eso sigue permitiendo que las desigualdades estructurales sigan sacando provecho uno del otro. Entonces, no, somos todos iguales ante la ley, pero yo sigo trabajando 20 horas por día y el otro no. Somos todos iguales ante la ley, pero yo a gatas tengo para mantener a mi familia y el otro no. ¿Sí? Esperá que tengo una pregunta acá y después vamos a decir. Yo quería saber cuál era el concepto de interés común para Marx. ¿Era el interés de las mayorías, el bien de las mayorías? O... Ahí vamos. ¿Y la otra pregunta cuál es? Somos todos iguales ante la ley, pero la sociedad misma se encarga de que no lo Sí. La sociedad, ¿qué significa la sociedad ahí? Para Marx, ese desarrollo de las estructuras productivas que marcan esas desigualdades estructurales. Sociedad para Marx es eso. Sí, para Marx, en el modo de producción feudal, eso lo vamos a ver bien la semana que viene, pero en el modo de producción feudal también habría lucha de clases, ¿no? La historia es la historia de la lucha de clases para Marx. Es decir, que en el modo de producción feudal también habría explotación, digamos, la apropiación del plusvalor va a ser distinta, porque el capitalismo es distinto al feudalismo, pero hay relaciones de clase. Respecto a la solidaridad mecánica, esa sería una pregunta interesante para el parcial, ¿no? Es decir, si la sociedad comunista, es decir, la sociedad en la que se terminarían estas relaciones desiguales, ¿qué tipo de solidaridad implicaría? ¿No? Una buena pregunta. Muy bien. Y la pregunta de la compañera era respecto a qué es el interés general para Marx. El interés general para Marx se va a lograr en el momento en que no existan más intereses particulares. Es decir, donde se llegue a lo que él va a denominar en la cuestión judía la vida genérica del hombre, ¿no? ¿Qué es algo genérico? ¿Un medicamento genérico qué es? Apto para todo público. Algo general. constante. ¿Cómo? Alguien allá atrás dijeron. El mismo sin que importe la marca es la misma droga. Exacto, es la droga, es la esencia del medicamento sin la etiqueta comercial, el medicamento genérico. Bueno, en el momento en que los seres humanos perdamos esas etiquetas comerciales y que ya no nos identifiquemos más en tanto burgués o proletario, en tanto a la mañana podamos ser pescadores, a la tarde zapateros y a la noche críticos de arte, ahí vamos a haber llegado al interés general, cuando nadie se aproveche del trabajo de los demás, digamos, ¿no? Y que uno no esté atado de forma alienante a desarrollar una sola actividad y que no pueda salir de esa actividad.